Story time de cómo la vida me volteó la torta. Resulta que cuando yo era pequeña, mi hermana y yo, mi hermana, que era mayor, es mayor, peleábamos. Yo le decía a ella que era adoptada y la hacía sentir mal, le decía que la habían recogido de la basura, que a mi mamá le había dado pena y la habían recogido porque no se parecía a nosotros. Porque además de eso, o sea, mi hermana es así como que súper, súper, súper blanquita y no tenía rasgos similares a nosotros. La verdad es que sí, pero bueno. Y total que mi hermana se sentía mal y mi mamá se enojaba porque yo le decía que era adoptada. Pero como 10 años después me enteré que la adoptada fui yo. Esto es más o menos así. Toda mi vida he crecido con mamá, papá, dos hermanas mayores y yo. Yo soy la menor, obviamente. En historias pasadas había contado de que la hija de mi padre biológico se había contactado conmigo cuando yo tenía 15 años y ella también. Yo no sabía absolutamente nada en ese momento y me comenzó a decir que los que eran mis papás en realidad eran mis abuelos, que mi hermana mayor era mi mamá, que mi hermana, la segunda, era mi tía y que los hijos que tenía mi hermana mayor eran mis hermanos y que ella era mi hermana y que su papá era mi papá. Entonces yo quedé así shook. Entonces le contesto a mi mamá y mi mamá me dijo, no hagas caso, es personas que te quieren hacer daño, borra eso, bloqueale, elimínale. Y así lo hice y durante muchos años creí que así era. Pero yo también comencé a sospechar sobre lo que me había dicho de mi hermana mayor. Perdón por la cara, pero me acabo de despertar y acabo de ver todos sus mensajes pidiendo la parte 3. Bueno, después que mi mamá me había dicho que no haga caso a esos mensajes que me estaba mandando esta chica, yo pues como que traté de olvidarme, pero por casi 4 años, 5 años, 4, yo comencé a sospechar si es que de verdad mi hermana mayor era mi mamá. Y comencé a notar como que ciertos comportamientos diferentes hacia mí. Yo, por ejemplo, nunca me había percatado que ella siempre me había dicho hija. O sea, de verdad, no, para mí era normal porque, bueno, ella me llevaba 15 años y era súper mayor para mí y normal. Siempre que yo hacía algo importante, ella estaba presente y yo decía, qué raro, porque además ella vive en otro país. Pero bueno. Y todo comenzó porque una Navidad nos fuimos a donde ella estaba y pasamos una Navidad horrible. Bueno, entonces pasamos una Navidad muy fea porque todo el mundo se comenzó a pelear, hubo muchas discusiones y todo el mundo lloraba, bueno, yo por lo menos. Y hubo un día, creo que fue un 27 de diciembre, que yo estaba llorando, no me sentía bien. Vino mi mamá, me trató de calmar, no pudo. Vino mi papá, me trató de calmar, tampoco pudo. Vino mi hermana, me trató de calmar, tampoco pudo. Y al final vino mi hermana mayor, que se metió al cuarto conmigo, conversó conmigo, yo me calmé, me di cuenta de las cosas obviamente que había hecho mal y todo. Y ella sale del cuarto y dice, ya, ella va a salir a almorzar con nosotros, a cenar con nosotros. Y por ahí escucho que mi papá dice, la sangre llama. Estoy pensando que esta historia va a tener esta parte 20, pero bueno. Luego de eso, mis papás se vinieron a Perú. Se vinieron creo que un 28. Mi hermana y yo llegábamos un 29. Y oh sorpresa para mí, mi hermana mayor llegaba acá a Perú el 30. Y yo decía, ¿pero por qué? Si acabas de conseguir trabajo, ¿cómo te han dado vacaciones así nomás? Y ella me decía, no, no te preocupes, ya yo veo. Cuando llegamos a Lima, mi mamá me dice, bueno, nos dice que quiere que llevemos unas sesiones con una psicóloga para que nos ayude, ya que hemos estado peleando y ella consideraba que era bueno tener a alguien que nos ayude y nos guíe. Para esto yo le dije, no mamá, porque pues yo no vivo acá, yo no vivía con ellos. Y me decía, no, pero por favor, haz un esfuerzo y no sé qué. Le dije, bueno, voy a hacer el esfuerzo porque mis papás me lo están pidiendo y para ellos es importante y lo hice. Y la primera vez que fui al psicólogo con mis papás, bueno, con esta psicóloga, me dice, ¿qué significa una madre para ti? Y yo, ¿eh? Ya les dejo esta parte 6 y en la tarde les subo más videos contándoles por qué tengo que ir a almorzar. Resulta que la psicóloga me pregunta qué es una madre para ti y obviamente hablo sobre mi mamá. Luego me pregunta qué es un padre para ti, obviamente hablo sobre mi papá. Y a esa pregunta acoté
que mi hermana mayor también es como una segunda madre para mí porque nos llevamos súper bien, tenemos una linda conexión y demás cosas. Entonces la psicóloga como que recomendó tener más sesiones y nos dijo que íbamos a tener una sesión los 5 juntos porque habían cosas que teníamos que hablar como familia. Bueno, tuvimos las sesiones hasta que llegó la sesión familiar. Los 5 juntos fuimos. Entonces todo el mundo estaba medio raro. Yo como que bueno, una sesión todos juntos. Mi mamá estaba súper nerviosa. Yo decía, ¿qué ha pasado? Llegamos a la sesión y la psicóloga dice, bueno, familia, su mamá tiene algo que decir. Ya, les dejo la parte 7 acá rapidito, ¿ya? Resulta que mi mamá comenzó a contar sobre cómo era mi hermana mayor durante como que toda su vida, hasta que llegó a los 15 años. En ese momento contó que mi hermana le había dicho que no, pues no le venía el periodo, y mi mamá se asustó y le llegó. Y efectivamente pues estaba embarazada, tenía unos 4 o 5 meses de mí. Ella no se había dado cuenta, solamente decía que sentía algo extraño en su panza, o sea, esa era yo, la cosa extraña. Y yo durante toda esa historia decía, entonces tengo un sobrino más. O fácil, como era chivola, lo puso en adopción, o no sé, lo habrá perdido, yo qué sé, ¿no? Yo me hacía un mundo de historias en la cabeza. Hasta que el final fue así. Y dijo, hasta que llegó febrero y fue cuando tuvimos a un angelito llamado, y me dijeron mi nombre, Maya. Bueno, así me dicen, Maya. Y yo me quedé así, ¿qué? Ya, gente, les cuento rapidito la reacción. Pues en ese momento ya sabía que mi hermana mayor, pues realmente era mi mamá. Y comencé como a llorar y a hiperventilarme. Entonces tenía a mi papá masajeándome una pierna, a mi psicóloga la otra, a mis 2 mamás masajeándome cada uno un brazo, y a mi hermana atrás abrazándome, llorando, diciendo que me amaba. Entonces yo como que le dije, ya un ratito, necesito aire, necesito tomar algo. Y cuando ya me calmé, la psicóloga me preguntó como que cómo te sientes, qué piensas. Obviamente tienes la libertad de hacer todas las preguntas que tú quieras, me dijo. Y le dije, bueno, siento que ahora pues tengo 2 mamás. Entonces todos se mataron de risa por esa respuesta que había tenido. Y le dije, la verdad estoy feliz porque, bueno, mis papás siempre van a ser mis papás. Hasta la fecha les digo papás. Y lo que ahora cambió, bueno, en ese momento le dije así, ¿no? Lo que ahora cambió fue que tengo una mamá más. Y me sentía muy feliz porque siempre tuve una conexión muy linda con ella y ahora era mi mamá. Bueno, nos vamos por la parte 9. A ver, les cuento que después de que me enteré, tuve una semana muy complicada. No por nada malo, sino porque después de una noticia así, que te enteras de algo tan fuerte, pues comienzas a tener muchas preguntas, ¿no? Mi familia fue un gran apoyo, porque me respondieron pregunta por pregunta. Obviamente yo pregunté como quiénes más sabían, quién era mi padre biológico, cómo así pues mis abuelos me habían dado su apellido. Porque obviamente mis 2 hermanas y yo teníamos el mismo apellido, entonces pues ni por acá que yo no era la hija de mi hermana mayor. Y estuvieron conmigo en todo el proceso, llevé 1 año de terapia, o 2, no me acuerdo, pero bueno, por ahí. Y luego me di cuenta que claro, yo había dicho que tengo una mamá más, pero luego me di cuenta de que mi madre biológica tiene 3 hijos más, entonces yo decía como, Dios, tengo 3 hermanos, soy la hermana mayor. Estaba también en crisis. Me encanta el chisme, pero ya, parte 10 y la última. Después de algunos años, mi hermano, el que me sigue, se enteró que yo era su hermana. Lo tomó muy bien. Los 2 chiquitos se enteraron el año pasado, que también lo tomaron bien. Tenemos una muy buena relación los 4. Y bueno, yo con cada uno también es una relación súper especial. Y nada, es eso. Mi familia es así, es mi mamá, mi papá, mi hermana, tengo 3 hermanos y mi madre biológica, que es mi mamá hermana. Tenemos una relación extraordinaria, más que mi mamá también es mi mejor amiga. Y me preguntaron sobre mi padre biológico, no sé nada de él, hace muchos años cortamos la comunicación, o bueno, él la cortó conmigo. Y sobre mi hermana biológica, la única y última vez que hablamos fue cuando ella se contactó conmigo cuando teníamos 15 a contarme todo, pero nada más, nunca más. Así que esa es mi historia, espero te haya gustado.